Sí, qué bueno, tío. Pues, tío, esta gente inventaron de repente un día baja David y dice que yo, vamos a jugar en la urbanización donde vivíamos. O sea, vamos a jugar un juego nuevo. Se llama Las Bolas del Dragón. Y nosotros, tía, qué guapo que yo, Goku, no sé qué. Vale. Hombre, en aquella época todos flipábamos con Goku. Que yo. Era un juego que era como una especie de gincana en el que Sí. nos íbamos dando pistas. Tenemos que encontrar las 7 bolas del dragón, ¿vale? Que eran 7 canicas. Entonces ahora el que las había escondido era como si fuera el máster, ¿no? El que dirigía la Y yo, qué partida. guapo, ¿no? Espérate, ¿eh? Ahora las escondía. Y ahora iba dando pistas de dónde podía estar, ¿no? Y por ejemplo, pues, yo qué sé, a lo mejor decía. A mí me pasó una vez que me quedé dormido con un chicle y se me quedó pegado aquí en la cabeza. Y mi madre por la mañana me tuvo que rapar aquí, ¿sabes? Me tuvo que cortar. Entonces, Y ya te quedaste rapado de por vida, ¿no? los notas me decían atún claro calvo, me decían los notas. Y me acuerdo de una pista, era coche de atún claro calvo. Pues todo para mi coche, ¿no? Y el coche de mi Qué padre. bueno. ¿No? Y sí, ahí con tu carva aquí en la Y cabeza, encima de la oreja. Y yo esa historia no la conocía, Antonio. Mira que conozco historias tuyas, pero esa me ha encantado, ¿eh? Me han pasado muchas cosas locas y raras, Paco. Yo he hecho, yo siempre lo digo, he hecho todo lo que un crío, no sé, travieso. Travieso, Hacía en esa es la aquella época. palabra. Todo lo que un niño travieso podía hacer, lo has hecho tú. Todo. La botella en la bici, tirarme con la bici por la carretera, yo qué sé, roban una tienda, chuchería y cogerme, las que se te ocurran, he hecho miles. Pero a lo que te voy, ¿no? Entonces, me acuerdo de aquello, íbamos dejando pruebas, ¿no? Y pistas de dónde estaban las 7 bolas, ¿no? Y ahora teníamos que ir todos reuniendo las bolas, ¿no? Bueno, pues lo increíble, tío, es que decían notas, podéis consultar el radar del dragón, no te lo pierdas, ¿eh? El radar de las bolas, 3 veces o 5 veces, no recuerdo. Y ahora el nota, tío, sacaba una chapa metálica y ponía imanes. A nosotros nos ponían en el centro un imán pintado de rojo y ahora alrededor ponían notas por donde estaban las bolas, aquello. Tremendo. Qué Hablo que currado, ¿eh? teníamos 8 9 años, 10 años, como mucho tendrían estos dos, 10 12 años. Ellos eran brutales, tío, inventaban cada juego, ya te digo, yo me lo pasaba teta yendo a casa de ellos, Hombre, y tío. tanto, ¿no? Ellos me enseñaron a hacer muñecos, los clásicos que aquí en Sevilla los vi después, que se jugaba, ¿no? Al furbo con tapones de Coca-Cola, ¿no? Que lo llenaba aquí se llenaba de cera, ¿vale? Esta gente lo llevaban de escayola, aquello. Entonces, claro, pesaba más, no se te iba volando, ¿sabes? Yo Claro, qué claro. sé, con ellos, a todos los inventos estos de jugar a las chapas en la calle, pintábamos el Tour de Francia, a ellos les Y yo, encanta la eso, bicicleta. eso, Antonio, acabas de desbloquear un recuerdo, tío. Yo Buah, recuerdo en la barriada del Carmen de Sevilla, al lado del hospital de la Macarena. Y sí. yo, una plaza, la típica plazoleta de albero, era todo albero. Y cogíamos un cartón para dibujar el recorrido entre la arena del suelo. Hacemos un recorrido con sus montañitas de arena que fueran como si fueran obstáculos. Y hacíamos un recorrido. Y ahora buscar cualquier chapa. Yo al bar de al lado rápidamente iba y conseguía 2 chapas rápido, ¿no? Y hacer carrera, yo y mi colega César, que le mando un besito desde aquí, hacer unas carreras de chapas, tío, que eran maravillosas, tío. Lo típico, tienes 3 toques y no te puedes salir. En el momento que te salga ya has perdido el turno y le toca a otro. Esas carreras estaban guapísimas, tío. Me A mí todos encantaba esos esa juegos me mierda. encantaban, tío. Y esta gente eran genios porque hacían recorridos súper guapos, ¿sabes? Con estrecheces, como si fueran pasos de Claro, montaña, claro. puentes. Y era súper divertido, tío, porque hacían hasta como pasos de puente, ¿sabes? Que tenías que golpearlas y caer. O sea, tú ibas por el camino y ahora de repente había como un resalto y un cuadro en medio, ¿no? Y tenías que caer justo en el cuadro y después seguir, Hostia, qué ¿sabes? bueno. Sí, sí. Y esta gente eran brutales. O sea, Sí, sí, sí. Le daban una vuelta a todo, ¿eh? todo, tío, a todo. Eran súper divertidos. Lo que se te ocurriera, inventaban alguna versión. Bueno, y hacíamos juegos de mesa, ¿no? Pintamos nosotros, conocimos el HeroQuest, y a raíz de conocer el HeroQuest, en un cartón, pintamos nosotros los tableros, tío, y creamos un juego de rollo HeroQuest que se llamaba Roll Chrome Muere Cabrón. Era el nombre del juego, ¿vale? Y, y usábamos los Clee, los G-Joe, ¿no? Y cada uno tenía pues este tiene tanto punto de vida, este no sé cuánto. Jugamos con dados, este rollo, y era más guapo que el propio HeroQuest, ¿no? Y ya te digo, lo guay era que era como modular. O sea, ya te digo, estos dos Qué bueno, siempre tío. inventaban historias y bueno, y de las que no me acordaré, ¿sabes? Pero yo recuerdo eso, ¿no? Cuando me mudé aquí a Sevilla,
Y me acuerdo que tenía un colega que tenía como un equipo muy elaborado de fútbol que había hecho, le había hecho sus camisetas del Betis ahí a cada uno de los tapones, ¿no? Y el portero era un tapón normal. Y digo, no, hombre, el portero es el tapón del champú, tío. Y él no da cómo, le explotó la cabeza. ¿Cómo? Digo, sí, sí, tío, este. Claro, no se va a mover, ¿no? Está ahí en medio de la portería. Hostia, aquí yo vaya idea. Y pues todo estos dos, estos dos. Y ya te digo, y ellos en vez de usar cera, usaban escayola. Qué Llevaban bueno. escayola, le echaban agüita, lo dejaban ahí secar. Y claro, pesaba más, no se iba tan rápido con el viento, pues los de cera se iban volando. Y que yo, ya te digo, guapísimo. Esos dos tenían, además tenían 20.000 juegos de mesa. La mayoría de juegos de mesa que yo he jugado en mi vida, bueno, o el por qué me aficiono, porque con esta gente juego muchísimo a juegos de mesa que sus padres compraban, tío. Sí, sí, era genial, tío. Ah, que tenían Y el ratonera. tenía ratonera, tenían la maldición del ídolo, tenían Hirokue, bueno, Hirokue tenía yo. Tenían quién es quién, yo qué sé, la ratonera, yo qué sé, El mil Imperio juegos. Cobra. Imperio Cobra, tenían muchos juegos de mesa de esos, tío. Que después Sí, cuando me pues mudé a eso, Sevilla típico juego muy descubrí uno, ochenteros, ¿eh? que me explotó la cabeza, fue la Leyenda de Sagores. Puah, qué juego más guapo, tío. Qué juego más No guapo. sé ni cuál Ese, es, tío. Ahora mismo pues no ese lo rollo, recuerdo. ese rollo Hirokue, ¿vale? Hoy que no lo estamos viendo, lo puedes buscar por internet, aunque bueno, la gente no ve, ¿no? Pero bueno, es que yo estoy ya rayado, no sé dónde mirar, pero bueno. Ese era un tablero, ¿vale? Y había una parte que tenía sonidos, ¿vale? Era una mesa para tocar, que era un puente que subía y era donde terminaba el mapa, ¿no? Y era del mismo palo, del mismo palo. Había varios, ¿eh? Rollo HeroQuest, había varios juegos. Bueno, después tuvo el Advance HeroQuest, por supuesto, que también era un juego guapísimo de mesa, que entraban ya los Skaven, este rollo. El Space Hulk, que por aquí tengo la última versión que salió. Sí, sí, Blood sí, sí, Bowl. sí, sí, es verdad. Todos esos juegos fueron la hostia. El primer Blood Bowl que yo jugué, tío, fue porque mi hermano montó en Conil de la Frontera, que se sigue haciendo, las primeras jornadas de rol, ¿vale? Se siguen haciendo, ¿eh? Llevan como 27 ediciones. Bueno, por la primera la organizó mi hermano con sus colegas. Y le escribieron a la Game Workshop en aquella época, fíjate, que estaban en Barcelona, en Cosel de Sen. Nosotros tuvimos la central. Y bueno, mira, estamos haciendo la jornada tal. Y esa gente les contestaron y le enviaron juegos para tenerlo en la jornada y después devolverlo. Qué Claro, bueno, ¿eh? brutal, ¿no? Imagínate, ¿no? Me acuerdo de aquella jornada, Qué tío. Y mira que chulo, yo era tío. chico. Y yo, guapísimo. Además, tenían a tal hora proyección de la Guerra de las Galaxias. Y en una sala de. Aquello no sé si era una casa de cultura o el instituto, creo que era el instituto. Sí, Allí sí. ponían una tele con la Guerra de las Galaxias. La gente allí en el aula viéndola, aquello, guapísimo. Y claro, los juegos pasaban por mi casa. Entonces, el Blue Ball, cuando yo vi ese Blue Ball con un tablero de Ya corcho ves. en 3 piezas. Hostia, ¿esto qué es, no? Y los orcos ahí todo tiesos. Y los humanos ahí de pie. Digo, yo, qué guapísimo, tío. Y esto de aprendimos a jugar, el tema del pasar balón, que yo me explotó la cabeza. El Space Hulk lo mismo, ¿no? Allí fue donde lo tocamos por primera vez. A mí fue un juego que me volvió loco, Space Hulk, que después lo he jugado muchísimo. De hecho, ya te digo, tengo esa versión, que esta no la he tocado apenas. Fue la última que salió, una especie de edición de lujo. No lo he tocado apenas. Pero las dos anteriores, tío. A mí los juegos de mesa y los de miniatura, estrategia y esto, los Necromunda, Warhammer 40.000, Warhammer Fantasy, todo eso les he pegado a todos, tío. Necromunda, tío, eso me A mí los juegos chiflaba. de mesa siempre me han Guau. gustado muchísimo. Por cierto, en Sevilla hay un, no sé si es una fábrica, un almacén o una empresa gorda que mueve temas de juegos de mesa a nivel nacional e internacional y se dedican a la fabricación y producción de distribución de juegos de mesa. Y aquí en Qué bueno. Sevilla, te digo, hay una empresa gorda, gorda que se dedica a eso. O sea, que no te extrañe que lo mismo tus dos colegas han terminado montando una empresa de juegos de mesa, ¿eh? Es ¿Quién que uno sabe? está en Granada currando y el otro no son de anda. Pero ojalá, tío, ojalá, porque ya te digo, esos dos chavales eran dos cocos.